Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente, pero recuerden que el jueves y también el viernes a las 8 de la noche estaremos haciendo el programa en el Auditorio Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330. Hablaremos esta noche de la traición de Cristóbal de Olid. Allá por el año 1524, Hernán Cortés ya había conquistado la ciudad de Tenochtitlán, en México, y habían caído Moctezuma y Cuauhtémoc, su sucesor. Cortés tenía intención de avanzar en su conquista hacia el sur. Uno de los objetivos principales de su escuadra era descubrir el estrecho que debía conectar el Atlántico con el Pacífico, que debía conectar. Eso era creer que la geografía debía estar al servicio de la corona española. ¿Por qué debía haber un estrecho que conectara el Atlántico con el Pacífico? Bueno, no lo hay. Y el que hay es casi inútil. Hay un estrecho cuando ya hemos recorrido miles de millas marinas y cuando ya hemos dado casi la vuelta. ¿Para qué queremos un estrecho así? Sí. Ya llegamos al estrecho Magallanes. Ya sí, se desvió. Al rato tenés el pasaje de Drake y termina la Tierra. Los españoles ya habían captado la proximidad que había entre un océano y otro. Especialmente Balboa, que había hecho interesantes descubrimientos allá por 1513. Había descubierto el Océano Pacífico, pero él lo llamó Mar del Sur. Los geógrafos españoles no podían creer que se interpusiera entre los dos océanos una barrera tan tremenda sin el más mínimo pasaje. Las cartas de Cortés con el rey Carlos V tocaban frecuentemente ese tema. Una vez le escribió: Su Majestad puede tener certeza de que ansío descubrir un estrecho secreto. Bueno, no sé de qué manera iba a ser secreto. Claro, ¿qué estaba? ¿Qué sé yo? Un estrecho secreto debía ser, primero, muy estrecho, para poder taparlo con ramas, con hojas o con diarios. Pospondré, seguía Cortés sin hacerme caso, ¿no?, todos los intereses y proyectos para realizar este gran objetivo. Estaba empecinado. Cortés ordenó entonces que se preparara una expedición para buscar la conexión oceánica. Y esta expedición quedó a cargo de Cristóbal de Olid, un oficial que había comandado una de las direcciones del ejército de Cortés. Olid había nacido en Linares, o sea, en Andalucía, en 1488. Tenemos las instrucciones que le dio Cortés a Olid para hacer la expedición en busca del estrecho. Era muy minuciosa, ¿no? Olid debía partir hacia el sur, hacia Honduras, ¿no?, y establecer allí una colonia de la cual saldrían expedicionarios en busca del misterioso paso. Cortés ordenó que no se produjeran muertes de indios, que se buscara solo oro y plata. Había informes que aseguraban que el país estaba lleno de oro, tan lleno que los pescadores usaban plomadas de oro para las redes. Otra orden decía que los clérigos que participaban de la expedición debían predicar y que no debían consentir en sodomías y sacrificios. Ajá. Otra orden de Cortés indicaba que se destruyeran todas las casas en donde los indios encarcelaban a sus enemigos, según él creía, para comérselos. Bueno, creía que tenían unas casas donde engordaban a sus enemigos, claro, para después manchárselos. Ahora creía todo, creía eso, Cortés creía las todo. Plomadas de oro, el paso secreto. Sí, también. Y por último, en todas partes debían levantar cruces. Efectivamente creía todo. Muy bien, Cristóbal de Olid se despidió amistosamente de Cortés el 11 de enero de 1524. Anduvo primero por tierra hasta el Golfo de México, es decir, que no fue hacia el sur. Bueno, ¿en dónde estaba el tipo? En México. Estaba ahí en México. En Tenochtitlán estaría, yo qué sé. Entonces, de ahí navegó hasta La Habana, en donde hizo una escala y después de allí se fue para Honduras. Pero a Olid empezó a importarle cada vez menos encontrar
un paso entre los dos océanos. Resulta ser que en la travesía Cristóbal de Olid se hizo amigo de un hombre llamado Pedro de Briones, que iba en su compañía como maestre de campo. La crónica dice que Briones era un hombre inquieto, díscolo y turbulento, que tentó a este hombre Olid con las riquezas que podía encontrar en Honduras. Digamos que en aquella travesía no solo Pedro de Briones, sino muchos hombres tuvieron la esperanza de independizarse del trato que Cortés les había impuesto en México. Y Olid los tomó como compañeros para lograr él también esa independencia. Olid entró entonces en el litoral hondureño dispuesto a traicionar a cualquiera y quedarse con lo que encontrara. Claro, ¿Está claro? Sí, Bueno, finalmente. la expedición de unos 160 añatos padeció algunos problemas. Anduvieron por el barro, se le hundían los caballos, se contagiaron el paludismo, había unos mosquitos del tamaño de mistos jauleros, y especialmente en una costa que precisamente pasó a llamarse Costa de los Mosquitos. Olid estableció una colonia en un lugar llamado Naco. Dijo que era una jurisdicción independiente y se proclamó ahí nomás gobernador. Pensó que su distancia con México le permitiría quedarse allí con tranquilidad, fuera del alcance de Cortés. Mientras tanto, Cortés esperaba noticias. Claro. Había pasado un año. ¿Y el paso? ¿Dónde? Claro, ¿qué pasa? Nadie le decía nada, no le daba resultados de estrechos descubiertos, ni de oro, ni nada. Supo al fin que había sido traicionado. Un hombre llamado Gonzalo de Salazar, que había participado de la escala que había hecho Olid en La Habana, había escuchado algunas conversaciones y sabía cómo se había empezado a fraguar la desobediencia. Y entonces viajó a México para alcahuetearle a Cortés. Cuenta Bernal Díaz del Castillo que Cortés le ordenó a su primo, Francisco de las Casas, que buscara a Cristóbal de Olid y lo llevara hasta México. Entonces, el primo viajó con una tropa, pero no le fue bien. Naufragó y cayó él mismo, prisionero de Olid, el tal Francisco de las Casas, el primo de Cortés. Otro hombre, ya no enviado por Cortés, sino directamente por el rey, Gil González Dávila, también cayó preso cuando intentó romper aquel pequeño estado que había formado Cristóbal de Olid. Estos dos prisioneros estaban ahí, los tenían guardados, pero no tenían una vigilancia demasiado pesada. Pero claro, esa misma liviandad de vigilancia hizo prosperar una conspiración contra Olid. Como eran hombres de alcurnia, Cristóbal de Olid les permitía cenar con él. Venga, que vamos a morfar juntos. Conversaban sobre Cortés, las primeras incursiones, cuando ellos estaban en el mismo bando, eran todos soldados de Cortés, o lo conocían, o lo que sea, ¿no? Y entonces la verdad es que ya la disciplina y la vigilancia con los prisioneros se había relajado por completo. Un domingo a la noche empezaron a escabiar. Meta, vino, cuidado, y vermú, y guindado. Sí. Y tomaron tanto que ya tenían una borrachera padre. En determinado momento, Olid fue atacado por Francisco de las Casas, que le hundió en la garganta un cuchillo de escribanía. Esos cuchillos que tienen los escribanos. No, sí, sí. Es para romper cartas. El cortapapel. Arrancó algo ahí. Sí, un momentito. Es el escribano que toca las cosas. Sí, sí. Bien, el caso es que González Dávila, que estaba allí, también se unió y le pegó con una jarra, Olid.
Ah, que le encajó con una jarra en la cabeza. la jarra del escribano. Sí, una jarra de escribano, esas Claro. jarras que tienen los escribanos. Sí. Pero Olid no murió. Y con una jarra es difícil morir. Sí, pero con una puñalada en el cogote, bueno, sí. sí, eso sí. Bueno, salió corriendo y consiguió hacerse al monte. Ujú. Los guardias estaban desprevenidos y las Casas y González Dávila amenazaron de muerte a todo el mundo y los guardias no reaccionaron. Bueno, se hicieron dueños de la situación. Y incluso los guardias aceptaron las órdenes de ellos, al igual que habían aceptado las órdenes de Olid. Sí, ya le daban lo importaba mismo, nada, señor. señor. Poco más tarde ordenaron pena de muerte a cualquier persona que supiera de Olid y no dijera dónde estaba. Un clérigo se presentó pidiendo por la vida de Olid en su nombre, antes de entregarlo. Dije, mira, yo sé, ¿no? Lo que hicieron fue apretar al clérigo y finalmente el clérigo escupió todo. Mira, está escondido aquí. Dijo todo. Cristóbal de Olid fue hallado, le curaron las heridas y lo condenaron a muerte. Lo degollaron por desobediencia. Primero le curaron las heridas. Primero curaron las heridas. Sí. Después lo degollaron por desobediencia, ambición e ineficacia en el año 1524, cuando Cristóbal de Olid tenía 36. Oh. Todas las cosas le pasaban muy pronto en la vida a aquellos hombres. Esta fue la historia de esta traición y la moraleja sería que si tenés a dos hombres prisioneros, no bebas mucho con ellos porque podrían matarte con un cuchillo de escribano. Bueno, sí. Bueno, la moraleja es efectiva, pero no muy elegante, ciertamente. No. Es difícil dedicar esta charla porque son todos traidores o alcahuetes. Pero me gustaba el clérigo. Sí, lo botoneó igual el clérigo. Y lo escupió, pero bueno, Sí. lo apretaron. Pero en todo caso, vamos a dedicar esta charla a los que inmerecidamente han recibido traiciones, a las víctimas de las traiciones. Hemos ido a la discoteca y el discotecario se impresionó mucho con la borrachera de estos hombres, porque en realidad fue lo único que oyó. Claro, sí. Estaba durmiendo y se despertó justo cuando Olid bebía con sus prisioneros. Y entonces inmediatamente nos dio este tango, que es Esta noche me emborracho, evidentemente compuesto en atención a este episodio histórico. Lo escucharemos en la versión de Charlo.